Quiero comenzar con dos notas. Primeramente una nota de agradecimiento y luego una nota de aclaración o una nota aclaratoria, ¿no? Primero que nada, súper agradecidos por la oportunidad, la invitación de poder compartir la palabra con ustedes, amada iglesia. Precisamente hace cerca de 7 años que fui invitado a predicar aquí mismo en la capilla. Y se comenzó en ese tiempo una serie de predicaciones basadas en la carta de Pablo a la iglesia en Roma. Y estuve predicando sobre el primer capítulo de Romanos, así que súper entusiasmado, emocionado, bendecido, súper contento de poder estar con ustedes, de ver caras conocidas, de abrazos, de bendiciones, realmente sentirse en casa. Y la segunda nota es una nota de aclaración. Tal vez notaron que se me hizo un poquito difícil subir las escaleras. Y tal vez notaron que estoy caminando con algo, ¿qué es esto? Un bastón. Y quiero aclarar que no tiene nada que ver con la edad, ¿ok? Quiero ser claro que no tiene nada que ver con la edad porque viejo no estoy. ¿Ok? Amén. Alguien dijo amén, gloria a Dios. Ya están escuchando el mensaje, eso es importante. Y hace poquito a la entrada yo escuché a alguien que dice, los años no pasan en vano. Es cierto, no pasan en vano. Pero esto no tiene nada que ver con la edad. Lo que sucede es que hace prácticamente un mes fui sometido a una cirugía, a una operación de reemplazo total de la rodilla derecha, a lo que yo lo he llamado como un ataque terrorista aprobado por mí mismo contra mi cuerpo. Realmente ha sido una tortura esto, no se lo deseo a nadie, pero he crecido espiritualmente y he aprendido muchísimo a través de este proceso. Y antes de que me operaran, tanto el pastor Rodrigo como el pastor Dani me invitaron y hablamos sobre la posibilidad o la oportunidad de traer la palabra de Dios. Muy bien dijo el pastor que durante los pasados 10 años Dios me ha estado moviendo hacia un tema muy particular y es el tema de la paternidad. Durante ese tiempo fui el fundador de un ministerio a nivel internacional conocido como Padre de Corazón. Muchos de ustedes llegaron a conocerlo. Y recientemente estoy desarrollando un ministerio que se llama 2415 y está basado en el libro de Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Donde el ministerio se enfoca no solamente en el tema de paternidad, pero también en el tema de la familia, en el tema de lo que es el hogar. Y el hogar dirigido y centrado en Cristo Jesús. El hogar que es Cristo, el centro del hogar. Y el impacto que puede tener ese hogar en la comunidad y en la iglesia. Y hablando del hogar y hablando de la paternidad, recientemente escuché en un país localizado en el Caribe, por no decir que fue Puerto Rico, ¿no? Porque van a decir, bueno, pues como puertorriqueño vas a hablar de Puerto Rico, ¿no? Tal vez es la única vez que lo mencione, pero anyway. En un país llamado Puerto Rico, escuché una noticia que me llamó mucho la atención porque tiene que ver con este tema. Y resulta que debido a una serie de actos de violencia entre jóvenes, violencia juvenil en las escuelas, violencia juvenil en las calles, se lanzó una campaña cívica, una campaña civil, llamada ¿Y los padres dónde están? ¿Y los padres dónde están? Y es una pregunta muy interesante, porque es la misma pregunta que yo he estado haciendo durante los pasados 10 años. Y quiero leer porque quiero enfatizar y ser claro en lo que esta campaña civil, esta campaña cívica, no de una iglesia, sino de un grupo civil o cívico, quiere hacer. Dice que con el propósito de enfrentar la creciente violencia,
y fomentar la responsabilidad de los padres en la vida de los menores, se presenta la campaña de servicio público y los padres, ¿dónde están? Es el título o el nombre de la campaña. Es un llamado urgente a la reflexión y a la acción. Y busca la iniciativa integrar a todos los sectores de la sociedad en un esfuerzo conjunto para destacar la importancia, dice este grupo, la importancia de los padres en la crianza, así como el rol de toda la familia en la prevención de la violencia, la deserción escolar y la pérdida de valores. El lema central de la campaña, ¿y los padres dónde están?, apela a la necesidad de que los padres no solo provean, no solamente sean proveedores, sino que estén presentes en la vida de sus hijos. El mensaje resalta que la verdadera herencia que un padre puede dejar es su tiempo, el apoyo que los padres puedan dar y el ejemplo. Y esta campaña, este grupo añade que la iniciativa, este movimiento que lanzaron hace apenas un mes atrás, ha de convocar a artistas, a deportistas, a educadores, a diferentes instituciones, empresas, comercio, entidades de fe, es como lo denominan, comunidades y ciudadanía en general, para ser parte de este esfuerzo. Interesante, ¿no? Lo que no menciona esta campaña, lo que la campaña omite, aun cuando en cierta medida hace una pequeña alusión, es el rol de la iglesia. Es la palabra de Dios. Es el impacto de la palabra de Dios y la iglesia en cuanto al rol o al papel o la función de los padres y los hijos en el hogar. Es una vez más el esfuerzo del hombre en busca de unas soluciones en lugares equivocados. Cuando el lugar correcto para soluciones como estas, dilemas y situaciones como estas, de violencia juvenil y de lo que estamos viviendo en los hogares, se encuentra en la palabra de Dios. Se encuentra en la iglesia. Y en la iglesia es la voz que ha de llevar ese evangelio de Cristo a hogares y a familias a través de todas las naciones. Y respectivamente, como bien decía el pastor, sean 20, 25 diferentes naciones. Aunque hablemos español y no nos entendamos, pero somos de diferentes naciones, nos une lo que es el evangelio de Cristo. Nos une la palabra de Dios y nos une los principios y valores que encontramos en la palabra de Dios. Mire, amada iglesia, la realidad es la siguiente. Sabemos que en las últimas décadas la familia ha estado bajo constante ataque y se ha querido minimizar. Escúchenme bien. Se ha querido minimizar el valor significativo de la familia, como también el rol significativo e importante del padre, y ahora estoy hablando del hombre, del papá, ¿okay? Como también de los padres. Se ha determinado que en las últimas décadas ha habido más cambios en la naturaleza o definición de la familia que en los pasados cientos de años. Y el ataque continúa de sacar al padre, inclusive de formular ciertos pensamientos del hogar, donde sacan al papá y la mamá de la familia y del hogar. Y como iglesia tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo allá afuera y enseñar y capacitar tanto al padre, papá, varón, como a la madre, mujer, como a los niños también y a los hijos también. Sabemos, como cristianos, que la familia, según el diseño de Dios, es y seguirá siendo la piedra angular de la sociedad donde vivimos. De cualquier cultura, de cualquier lugar donde estemos.
El hogar ha de ser el lugar de excelencia para la enseñanza de la palabra de Dios y de principios y valores bíblicos que ha de trascender a generaciones. No hay que estar en búsqueda de unas soluciones del hombre porque ya está en la palabra de Dios. No es una campaña civil o cívica. Es un movimiento que se da en la iglesia. Es el evangelio de Cristo. Es enseñar la palabra de Dios. Y es en el hogar donde esto se da. Comienza en el hogar. No es en la iglesia el domingo por 45 minutos o media hora. O pretender que en la escuela, la institución, en la escuela donde vamos a enviar a nuestros hijos le enseñen. No, es en el hogar y la responsabilidad es de los padres. Y comienza, amados hermanos, los varones, comienza con nosotros. Aunque usted no lo crea y sea difícil, usted es el pastor de esa iglesia. Esa iglesia que es el hogar. Usted es el pastor de su familia, usted es el sacerdote de ese hogar, de esa familia. Usted es el encargado, el ejemplo para ellos, llevando la palabra de Dios. Y algunos dicen que cuando predico sobre paternidad y predico a los padres y predico especialmente a los hombres, me dicen, pastor, ya usted comenzó a tirar pedradas, ¿no? Bueno, si es así, ya apenas llevo 5 minutos, prepárense para los próximos 30, ¿no? No, estoy bromeando. Pero es que hay que llevar la palabra de Dios y hay que presentar la palabra de Dios tal y como es. La Biblia tiene mucho que decir sobre la familia. La Biblia está llena de enseñanzas sobre dinámicas familiares que incluyen la crianza de los hijos, el matrimonio, las relaciones entre hermanos, inclusive la familia extendida y muchos temas más. Y en la mañana de hoy estamos continuando con la serie de mensajes basados, como bien dijo el pastor, basado en la carta de Pablo a la iglesia en Éfesos. Y vamos a tocar el tema de la relación entre padres e hijos. Y tengo un dilema serio cuando el pastor y los pastores me invitaron a predicar porque me dijeron, Rafi, solamente tienes 3 horas para predicar. Y yo necesito 6 para este tema. Y me dijeron, bueno, pues entonces solamente tienes 30 minutos. Así que voy a ver cómo en 30 minutos yo puedo llevar este mensaje porque realmente hay tela para cortar. Estos 4 versículos que vamos a encontrar en el capítulo 6 de la carta de Éfesos, hay tanto y tanto y tanto para hablar que necesitaríamos por lo menos 2 o 3 predicaciones para cubrir todo lo que está ahí. Pero antes de eso, y ustedes los que me conocen y me han escuchado tanto enseñar como predicar en el pasado, saben que yo cometería un gran pecado si yo no doy un trasfondo cultural o doy un trasfondo histórico de lo que está sucediendo, de cuál es el contexto detrás de lo que se está escribiendo, de lo que Pablo está escribiendo. Quien escribe a esta carta a la iglesia en Éfesos es el apóstol Pablo. Y debemos de tomar en consideración cuando estamos leyendo las cartas de Pablo, que Pablo creció y se educó en el judaísmo y se educó y fue enseñado a los pies de un rabí, de un maestro llamado Gamaliel. Y este hombre Gamaliel fue conocido como una de las lumbreras del judaísmo. Era una persona de un vasto conocimiento sobre el judaísmo, las enseñanzas del judaísmo. Por lo tanto, Pablo conocía bien lo que estaba enseñando, lo que estaba hablando y esa influencia estaba en él. Consideren eso cuando vayamos a leer estos primeros 4 versículos del capítulo 6. Por lo tanto, para entender los puntos de vista teológicos de mi buen amigo Pablo, el apóstol Pablo, debemos comprender el trasfondo de su herencia judaica, nacido en un hogar de tradición judaica, en una cultura judía, pero también en una cultura helenista de los griegos, de la filosofía griega en aquel tiempo, de su experiencia como ciudadano romano.
y su dramática transformación a lo que luego se conoció como el cristianismo, en un encuentro camino a Damasco con el Señor Jesucristo. Tenemos que tomar todo eso en consideración para poder tener claramente y leer y entender lo que Pablo está diciendo. Y Pablo le escribe a la iglesia que está en Éfeso. Éfeso era la segunda ciudad de mayor importancia en el Imperio Romano en aquel tiempo, de mucho comercio, de muchas ideas y de filosofías. Y a esa iglesia es que Pablo le está escribiendo. Una ciudad conocida por su idolatría a dioses griegos y dioses romanos. Pero había un concepto. Y yo quiero tomar unos segundos de este concepto porque es sumamente importante para poder entender a cabalidad por qué Pablo habla en el versículo 4 de la forma en que habla. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? No se me han dormido, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ok. Tenemos que entender esto. En el Imperio Romano había un concepto otorgado o dado al padre, al papá, al varón, al hombre de la familia, que se llamaba el pater familias. Pater familias. Y lo que decía era que el hombre, el padre, el papá tenía derecho a tomar decisiones que afectaban a la vida personal de todos los miembros de la familia, así como también de todas las propiedades de ese hogar. Este hombre tenía la autoridad para organizar matrimonio de los hijos. Él decidía con quién el hijo o la hija se iba a casar. Y si había intereses económicos o políticos, como decimos en mi país, mucho más mejor. ¿Ok? O sea, aquí no era asunto de romance ni, ay, qué lindo es y me enamoré. No. Aquí el que se enamoraba del dinero y la posición política era el papá. Y le decía al nene o a la nena, tú te vas a casar con este porque lo digo yo. Y aquí el que manda soy yo. Pero también podía tomar decisiones sobre qué educación iban a recibir los hijos, qué profesiones iban a tener o labores iban a realizar, inclusive dónde iban a vivir los hijos. Y yo sé que muchos de ustedes, tal vez algunos de ustedes que me están escuchando, padres, están pensando que sería bueno volver a ese tiempo. ¿Verdad que sí? Que yo le pueda decir a mis hijos, tú te vas a casar con fulanita o a la nena, te vas a casar con fulanita y vas a vivir aquí, ¿no? Iba a hacer otro comentario, pero después me busco un problema. Pero anyway. Pero había algo más. Y es que el padre tenía la autoridad de tomar decisiones en cuanto a la vida de los hijos. Él podía vender a su hijo, a su hija como un esclavo. Y lo podía llegar a vender hasta 3 veces por asuntos económicos. Pero también podía decidir si ese hijo o esa hija iba a vivir o no. Si moría o no moría. Si se portaba mal, podía matarlo. ¿Se imaginan? O sea, en ese ambiente, en ese trasfondo, ese ambiente cultural es que Pablo está escribiendo. Por eso es que es importante entender cuando leemos el versículo 4 de este capítulo 6, entender ese trasfondo cultural, pero también el trasfondo judaico en la que Pablo está escribiendo. Por lo tanto, entonces vayamos a la carta de Efesios. Luego de haber dado toda esta introducción, y ya me quedan 15 minutos de 3 horas que tengo para predicar. Vamos entonces a la carta de Efesios. En el capítulo 6, los versículos del 1 al 4, y voy a romper mi esquema, voy a romper mi propia tradición, voy a leer de la versión Reina Valera. Ustedes saben que los que me conocen siempre he leído de la Nueva Traducción Viviente, así que voy a leer de la versión Reina Valera, lo voy a hacer con acento puertorriqueño y no con acento español. Así que vamos, dice, la palabra de Dios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Pablo comienza esta parte del capítulo 6 en lo que sería una segunda, lo que podríamos llamar la segunda relación en la familia. Ya en el capítulo anterior, capítulo 5, Pablo habló de la relación en el matrimonio, de la esposa y el esposo. Y dijo bien claramente que la mujer tenía que estar sometida a lo que dijera el hombre, ¿verdad? No hay un amén. Porque sabemos que Pablo a lo que se refería era una sumisión en el Señor. Y que ambos tenían que estar sometidos al Señor. Y aquí Pablo entonces comienza a hablar, y es interesante que él comienza a hablar primeramente en relación a los hijos. Sin embargo, no podemos tomar este versículo número 1 del capítulo 6 y aislarlo del resto del pasaje. No podemos sacar este versículo de su contexto, porque lo que vemos en los versículos 3 y 4 le dan fundamento y le dan base a lo que Pablo está diciendo de la obediencia de los hijos hacia los padres y de los hijos honrar a los padres. Y lo vamos a ver de esta manera. La idea central de estos pasajes o de estos versículos es una de respeto mutuo. Es una de respeto mutuo entre los hijos y los padres, pero también de los padres hacia sus hijos. ¿Okay? Y quiero aclarar eso eventualmente en la predicación. Y el uso apropiado de cuál es la responsabilidad de cada uno de ellos en el hogar. Mire, como le dije anteriormente, en el mundo antiguo, en el tiempo en que Pablo está escribiendo esta carta, e inclusive antes de eso, cuando estudiamos la cultura hebrea, la cultura judaica, se esperaba y se enfatizaba el respeto hacia los padres. En los hogares, tanto grecorromanos de Grecia y de Roma y de la cultura judaica, la honra y la palabra honrar que Pablo utiliza en este pasaje se trata de respeto, de aprecio hacia los padres, de estimar a los padres. Se mostraba con amor, con gratitud, con una obediencia y especialmente por las enseñanzas que otorgaban o daban los padres hacia sus hijos. Y Pablo lo que está enfatizando es el concepto de que esto se hace en el Señor. No como una reacción de una ley o de un movimiento cívico, sino de las mismas enseñanzas de Cristo. De una sumisión primero al Señor, que me lleva entonces a someterme a los padres y nosotros como padres saber cómo vamos a criar nuestros hijos. Por lo tanto, Pablo está diciendo que como lo hacemos en Cristo y lo hacemos en el Señor, es la forma correcta de hacerlo. No porque lo otorga una ley o la cultura lo dice, sino porque la palabra del Señor así lo establece. Amén. ¿Me están siguiendo bien? Por lo tanto, honrar y respetar a los padres. Mire, es una responsabilidad para el creyente con una gran responsabilidad de obediencia. Y sabemos, muchos de nosotros lo sabemos, que muchas veces viene acompañada de retos y de emociones y hasta mucha cautela en cómo lo hacemos. Y la realidad es que si quisiéramos hablar del tema de honrar a los padres necesitaríamos, como dije anteriormente, otra predicación más. Y por el motivo de tiempo, pues no voy a entrar tanto en este tema para ubicarme en lo que Pablo estaba diciendo en los capítulos, en el versículo 4. El respeto a los padres, además de ser uno de los mandamientos de Dios, es una de las bases esenciales para la comunidad, de manera que tengamos una sociedad estable. Y muchas veces estamos viendo cómo ese respeto hacia los padres, cómo ese respeto hacia los abuelos e inclusive a las personas mayores se ha ido perdiendo. Mire, hoy es domingo, ¿no? Claro que sí, creo que es domingo.
Siempre se ha dicho que es bueno, que los domingos es bueno para confesarse. Déjeme confesarle algo. En par de días, el viernes próximo, yo cumplo 68 años. Aquí donde usted me ve con esta belleza, este cuerpo joven, esta juventud que emana de mí. 68. Todavía, a mis 68 años, yo pido bendición a personas mayores que yo. Personas a quien yo respeto, le pido la bendición. Como si fuese un niño pequeño. Como me enseñó mi abuelita a pedir la bendición y el respeto hacia los demás. Y he enseñado a otros a que me pidan la bendición también. Pero duele ver cómo ya no hay un respeto, ya no hay ni siquiera un saludo, ya no hay ni siquiera una comunicación hacia las personas mayores y especialmente a los padres y a los abuelos. Por lo tanto, Pablo está indicando que la obediencia y el honrar a los padres no solamente es correcta porque está en línea con el mandamiento dado en los 10 mandamientos, sino que también es apropiada en el sentido de que ha de traer bendiciones a quienes obedecen esto. Y Pablo bien claramente dice que va a traerte una larga vida. Y quiero explicar esto brevemente porque no se trata de que si yo estoy honrando a los padres y obedeciendo, voy a vivir 100 y pico de años. Lo que Pablo está diciendo es que de la misma manera en que yo obedezco, honro a mis padres, así yo voy a enseñar a mis hijos a que lo hagan. Y por lo tanto mis hijos lo van a hacer y lo van a enseñar a sus hijos. Y los hijos de mis hijos lo van a enseñar a mis nietos y a mis bisnietos. Y de así va a pasar de una generación a otra. Por lo tanto va a seguir alargando mis años. Nosotros muchas veces nos preocupamos de que nuestro apellido se pierde. Si tenemos hijas, si se casan. ¿O qué va a pasar con las enseñanzas mías? Si comenzamos desde ahora a enseñar y disciplinar a nuestros hijos, lo que enseñamos en la palabra de Dios y con la palabra de Dios, ellos lo van a mantener. Y lo van a enseñar a sus hijos y de ahí en adelante seguirá enseñándose a los demás. Pero Pablo continúa en el versículo 4, y es donde me quiero ubicar, y el tiempo me está traicionando, dice: y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay otro pasaje bíblico que Pablo también lo utiliza y es en la carta en Colosenses, donde dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El término exasperar se refiere a provocar a una gran irritación o un enfado en la otra persona. Se puede manifestarse cuando algo o alguien provoca una molestia intensa en otra persona, cuando se irrita a otra persona. Y por lo tanto aquí cuando Pablo habla y habla de los padres, mire, primeramente se está dirigiendo al papá. Padre, no hagas esto, no exasperes a tus hijos. ¿Por qué al papá? ¿Se acuerdan del concepto pater familia que le hablé de los romanos? Y cómo el padre podría tener la autoridad de hacer prácticamente lo que quisiera con sus hijos. A eso es que Pablo se está refiriendo. No hagas esto, porque tu responsabilidad es disciplinar, enseñar, corregir, educar a tus hijos en la disciplina del Señor. Y corregirlos en el Señor. Mire, nosotros como padres caemos en el error muchas veces de exasperar a nuestros hijos. Créanme, yo lo hice, yo lo sé. Y lo hacemos de muchas maneras. Pero también yo reconozco que la responsabilidad no es solamente en los padres, la responsabilidad también cae en los hijos. Y cómo nosotros enseñamos a los hijos a que no sean desobedientes, o como decimos por ahí, malcriados, sino que haya un respeto mutuo entre ellos. Y brevemente, en los 5 minutos que me quedan,
¿Cómo podemos exasperar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos llevarlos a esa parte de irritarlos a ellos como padres? Primeramente encontramos el orgullo. El padre que es orgulloso. Los padres que nunca van a admitir que están equivocados, que cometieron un error. Es el padre que le dice a los hijos, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Que no es un ejemplo para con sus hijos. Que su orgullo, su arrogancia es tal que merecen la medalla de oro si hubiese alguna competencia de orgullo olímpica. Padres que con su orgullo afectan y dañan a sus hijos. La otra es los padres que desesperan. ¿Ustedes han encontrado padres que desesperan? ¿Los han conocido? Mire, déjeme darle una idea de cuáles son estos padres. Estos son los padres que todo lo que ven está en oscuridad y es tinieblas. Están en un constante martirio. Son los padres que son los protagonistas dramáticos de cualquier novela de televisión venezolana o mexicana. ¿No? Están en un constante drama. ¿Los conocen? ¿Sí? Son los padres que el vaso no está medio lleno, sino que está vacío. Hay puertorriqueños aquí, de Puerto Rico. En Puerto Rico tenemos una expresión que dice que son los padres donde la piña siempre está agria. No, están siempre amargados. ¿Ustedes los han visto? No, esos son los padres que desesperan. No, y uno no quiere estar con razón, uno no quiere estar al lado de padres así, con esa actitud. El otro son los padres que quieren tener control absoluto de todo. Los que controlan, que usan palabras de ira y tonos de voz áspera para manipular a los hijos, para que se comparte de cierta manera. Y lamentablemente son padres que no solamente son tóxicos o crean un ambiente tóxico, pero llegan a tener una relación tóxica con sus hijos. Y suena difícil, pero es una realidad, porque lo he visto, lo he experimentado. Y tenemos los padres que son aquellos padres que son perfeccionistas, que todos quieren que sean perfectos. Así lo fui. Para luego reconocer que la perfección que yo exigía no estaba en mí, que yo no era perfecto. Y reconocer que era tiempo de pedir perdón a mis hijas. Y hay más, hay otras características más. Y sabemos también que hay ocasiones que un niño o una niña presenta arranques de ira sin haber sido provocados por el padre o la madre o por ambos. Sabemos que los niños pueden hacer eso en nosotros. Mira, déjeme decirle esto. Yo no lo he comprobado teológicamente, pero yo estoy convencido de lo siguiente. Yo estoy convencido de que estos niños tan lindos, preciosos, estos paquetitos de amor, ¿no? Estos estuches de chulería, ¿no? Que nosotros tenemos de 2 y 3 y 4 añitos y cuidado y sin más en adolescencia. Yo estoy convencido de que ellos tienen una relación con Dios muy especial. Yo estoy convencido de que por la mañana cuando abren sus ojitos, ellos elevan una oración al Señor, a Dios. Y estoy convencido de que la oración va de la siguiente manera. Abren sus ojos estos niños y estas niñas y levantan sus manos y dicen, Dios, gracias por otro día más. Y gracias, Dios, por darme la oportunidad para hacerle la vida imposible a mis padres en el día de hoy. Gracias, Dios, porque me usas como instrumento tuyo para probar la paciencia de estos dos. Y el primero es mi papá. Mami no, mami se aguanta. Pero gracias, porque ya a tan temprana edad tú me estás usando. Aquí voy. Y se lanzan. Me están diciendo que sí, ¿verdad? Incordia en nuestras vidas.
Y nosotros que estuvimos tanto tiempo buscando para estudiar, tener un trabajo, casarnos, tener un hogar, para buscar paz, no la tenemos. Dios tiene un sentido del humor increíble, pero es parte de lo que Dios quiere hacer, para que usted enseñe y discipline a estos hijos bendiciones de Él, para que continúe su palabra en medio nuestro, para que el evangelio continúe, para que generaciones sean impactadas. Ya me pasé de tiempo y según por lo que yo veo me quedan como media hora más. Por lo tanto, voy a cerrar. Cuando disciplinemos con amor y no bajo rabia. Y disciplinemos con el propósito de enseñar, con el propósito de forjar un carácter. Ante la pregunta ¿y los padres dónde están? El llamado no es un llamado de un grupo cívico, sino un llamado a una posición espiritual con Dios. Es el mismo llamado, escúchenme bien, que Dios hizo en una ocasión en el huerto cuando Adán y Eva desobedecieron. Y en el huerto Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Es el llamado a los padres hoy en día que Dios está haciendo. Padre, ¿dónde estás? No es una posición física. No es un asunto de un movimiento cívico, pero es una relación de usted para con Dios. De su relación con Dios primero y luego la relación suya para con sus hijos. Y ese llamado, esa pregunta se contesta a través del Evangelio de Cristo. Cuando tenemos a Cristo en nuestros corazones, reconocemos que hemos pecado, que le hemos fallado y que entonces hemos contestado al llamado de Dios. Y podemos, como padres, responder y ver lo que Malaquías, el profeta Malaquías, dice en el capítulo 4, versículo 6, y entonces por sus predicaciones, por su palabra, por sus enseñanzas, el corazón de los padres se volverá hacia los hijos y el corazón de los hijos se volverá hacia los padres. Si queremos ver hogares restituidos, si queremos ver hogares redimidos, si queremos ver realmente una contestación a la pregunta ¿y los padres dónde están?, se hace y se da solamente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, amada iglesia, tenemos mucho por hacer y mucho por realizar, mucho por caminar. ¿Me acompañan en oración? Papá, gracias, mi Dios Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, gracias por las palabras que tú nos traes a través de la carta en Éfeso, Señor. Padre, que tu bendición, que tu amor, que tu gracia, que tu misericordia sea sobre esta iglesia, mi Dios. Y sea sobre los padres de esta iglesia, sobre aquellos que están asumiendo una responsabilidad de papá y de mamá, y sobre los niños, los hijos, los adolescentes, los jóvenes adultos de esta iglesia, Señor, para que te conozcan y glorifiquen tu nombre en todo tiempo, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Dios me los bendiga grandemente, hermanos. Dios les guarde.